través de la historia de la humanidad siempre ha existido tragedias, sucesos uno tras otro. Cuando creemos que estamos más tranquilos puede acontecer cualquier desastre en nuestras vidas. Puede afectarnos a nosotros directamente, puede afectar a nuestros seres queridos y en la mejor de la suerte no nos afecta en nada. Tal vez siempre lo sentimental sí es afectado aún viendo la desgracia ajena. Y hace no mucho tiempo en nuestro país aconteció una tragedia. Bueno, estamos ya cumpliendo un año de la tragedia del Jet Set, la mayor tragedia de nuestro país. 240 y tanto, ahora mismo no recuerdo, que fallecieron en esa ocasión y un sinnúmero de heridos. Y pareciera en ese momento que nuestro país se vistió de luto. Pareciera que todos fuimos afectados de alguna o de otra manera. Entonces la pregunta ahí es donde venimos y decimos, ¿dónde está Dios en ese momento? Realmente este podcast no es para responder esa pregunta con teoría, sino ver cómo en medio de la tragedia podemos ver a Dios actuar en nuestras vidas, cómo nuestra fe puede mantenerse en medio de la tragedia. Y por eso tenemos una invitada hoy que ella fue afectada grandemente en esta tragedia y la hemos invitado, ella accedió, para hablar no de la tragedia, sino cómo Dios actuó en su vida en medio de la tragedia. Ella es Luz María Galva. ¿Galva o Galva? Luz María Galva. 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 Ok, dinos tú, ¿cuál es tu nombre? Luz María Galva Familia. Luz María, ¿cómo te sientes en el día de hoy, Luz? Bien. 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 A pesar de que estamos en una fecha, me imagino para ti debe ser un poco difícil. ¿Cómo te sientes realmente? Aprendí de mi hermano a decir bien porque no tengo opción. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Heudi Galva. Heudi. Sí. Yo lo conozco, ¿verdad? Sí. El morenito claro. pequeño es Sí. Heudi, muy buen muchacho. Luz, nosotros queremos saber en qué consistió tu tragedia. Yo creo que vimos uno o dos videos prematuro a la tragedia, pero cuéntanos no solo a nosotros, sino a nuestros seguidores y a las personas que van a ver este video, ¿cómo fuiste afectada ese 9 de abril del 2025 con la tragedia del Jet Set? Bueno, para mí viene siendo el 7, que es lunes 7 cuando mi esposo se va para el trabajo. Ah, el lunes 7 realmente fue la tragedia. En la noche. Ok. Sí. Entonces cuando él no era de mucho hablar y más en la mañana, pero yo preparaba siempre un chocolate o leche. Y en esa ocasión me dice, Moy, se me está haciendo tarde. Ya eran las 7 de la mañana. Me tengo que ir. Y ya él con la lonchera que se va. Yo digo, espérate, dame un segundo, 5 minutos. Y corriendo le echo la leche en una taza y lo alcanzo en la puerta. Entonces le doy la leche y yo le doy una nalgada. Y le digo, ese hombre es mío, que Dios te cuide. Y él baja la escalera y me mira con sus ojos grandotes. Y bueno, cerré la puerta y me voy al balcón, que es donde yo siempre lo miro, donde él abría la puerta, le pasaba un paño al vehículo, se monta, la saca, cierra la puerta. A veces me tiraba un beso, a veces no. Pero ese día me tiró un beso después de que ya estaba en el vehículo. Y sacó la mano y me dijo adiós. Hasta que yo lo perdí de vista. O sea, bueno, ya ahí en nuestro día a día, ese día no hablamos muchísimo porque yo tenía a los niños en la casa y tenía que salir a tomar un examen. Entonces, como el trabajo de él y todo eso, sí a las 4 de la tarde vuelvo a hablar con él. Hablamos y donde me dice, ¿cómo están ustedes y los niños? Yo le digo, están bien. Sí, ay, qué bueno. He estado un día muy atareado, pero
todo tranquilo, me alegra que están bien. Entonces, ya después dan las 7, yo estoy haciendo tarea con los niños y digo, pero qué raro que no ha llegado. Dan las 7, reviso, bueno, volví, luego tomo el celular a las 7:25 y donde llega un mensaje de él donde me dice que va a llegar un poquito más tarde, que va a salir con unos amigos. Digo yo, qué raro, a las 7:25. Me llamó mucho la atención en ese momento porque teníamos una regla, que si él no llegaba a la casa entre las 7 u 8 de la noche, ya a las 8 o él me llamaba o yo los llamaba, pero siempre sabíamos dónde estaba. Entonces ahí lo que hicimos fue que escribimos por texto, pues está bien, disfruta tu fiesta. Y después me escribe, me dieron los bonos. Yo le dije, como estábamos cerca de Semana Santa, a él no le gustaba salir en esos días. Entonces, a mí sí. Yo soy muy familiar y mi familia es de Santiago, de San Juan. Y en esa ocasión quería irme para Santiago, donde le digo a él, bueno, pues ahí está el dinero de Santiago. Y él me responde con una figura donde se rasca así la cabeza. Y ahí se acabó la conversación de eso. Bueno, así fue. ¿A qué hora te diste cuenta ya de todo? De todo en sí fue ya al otro día. Al otro día cuando ya no hubo forma de encontrarlo, ¿no? O cuando lo encontraron. No, yo despierto, por ejemplo, me acosté y ¿Saliste a buscarlo? ¿Qué hiciste? desperté a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y estoy buscando y al no encontrarlo en la cama, dije, ¿qué pasó? Pues levanto, busqué en la casa entera y en la habitación de los niños. No estaba. Y no estaba. Entonces voy al balcón y no veo el vehículo. Dije, qué raro. ¿Qué pasó? Se le hizo tarde. Y bueno, pensé, bueno, se fue para donde Estamos su mamá. Estamos hablando de 4 de la mañana, ¿no? Sí, 4 de la mañana. Entonces tomo el teléfono, quiero llamarlo. Sí lo llamé, pero no me contesta. Entonces digo, no, espérate, llamo a mi compadre. Y cuando llamo a mi compadre, digo, discúlpeme la hora, compa. ¿Dónde está Wilton? ¿Por qué llamaste al compadre? Porque el compadre y él eran inseparables. Ok. ¿Tú suponías que debía estar con el compadre? Siempre. En 10 años que nosotros vivimos juntos, no había una ocasión que yo no llamara al compadre y que él no supiera dónde estaba. El compadre era el confidente. En todo. En todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dice el compadre? El compadre me dice, Wilton, pero en su casa. Digo yo, no, compa, él no está. Pero yo estaba hablando con él. Digo yo, es que él no ha llegado, como que usted no sabe. Entonces yo fui alterándome. Entonces él trata, tranquila, comadre, espérese, déjeme hablar con los muchachos a ver si él sabe. Si saben dónde él está. Y ahí nos dio duramos un tiempo, más o menos 1 hora. Y yo voy y me tomo el celular y escucho una programación que tengo de oración. Y estoy ahí, Wilton, ¿dónde estás? Pensando. Dios, no. Es los guerreros de oración, me imagino, ¿no? Sí. Con Giomar Peña. Y me voy, sí. Y entonces pienso, eso de que está donde su mamá. Se dio bueno, se le hizo tarde y mejor se quedó donde su mamá. Me voy a quedar así. Entonces, cuando pasó 1 hora, las 6, voy al balcón nuevamente, no veo nada. Duró un tiempo, no sé qué tiempo duró ahí, sino que cuando vuelvo a donde estaba el celular para llamarlo, ahí es donde veo un mensaje no un mensaje, sino como el estado de un primo mío, donde dice tragedia HC Ruby Pérez. Wow. Entonces, al ver eso, yo le doy, abro la foto y yo perdí el control ahí. Y digo, Wilton, dime que tú no estás. Estoy mirando la foto que tengo en la pared en mi casa. Digo, Wilton, dime que tú no estás ahí porque tú no vas a ese lugar. Dime que no. Y perdí el control. ¿Qué realmente. sentimiento tuviste en ese momento cuando viste la noticia
y tu esposo no aparece en la casa y no aparece con su mejor amigo. ¿Tú pudiste deducir, está ahí o no querías creer que estuviera ahí? Pues él no era de ir a discotecas. Ok. Él nunca había amanecido fuera. Wow. Y que el compadre no supiera dónde estaba. Era mucha coincidencia. O sea, y que yo lo llamara y que no respondiera. Eso, en ese momento dime que tú no estás ahí porque tú no vas a ese lugar, dime que no. Ese lugar, yo tengo unos vecinos que ellos iban 1 o 2 veces al mes. Ya ellos tenían todo eso. Y mi vecino, Don Cheo, junto a su esposa Nabil, subían: vecino, yo quiero que usted vaya. Yo cumplo años. Yo quiero que usted vaya. Mire, usted no va a pagar nada. La mesa va a estar ahí, pero yo quiero verlo a usted junto con la vecina. Y en una ocasión yo me molesté con él porque yo quería ir. Ya yo había visto las fotos y la cosa de que mi vecina subía. Bueno, pues en una ocasión yo insisto que sí, que vayamos. Y él, a lo cual me dice que sí. Pero cuando llegó el día... No fueron. Para nada. Me gustaría tomar allí. En ese tiempo, tú eres, en la actualidad eres cristiana, ¿verdad? Sí. Pero en ese tiempo, o sea, estamos hablando que habían años atrás que los vecinos te insistían en ir a la discoteca, a ustedes los dos, y ustedes no iban. Pero ya ahora, en este momento de la tragedia, tú eres cristiana, eres una persona cristiana. O sea, y él era una persona que también tenía esa afiliación, aunque no era per se, pero era una persona temerosa de Dios. O sea, que había menos posibilidades en ese momento de ir a una discoteca. Exacto. Qué asombro para ti, ¿no? Todo esto. Mira, nosotros en ese tiempo que yo quería ir realmente, no estaba en la iglesia, pero sí asistíamos. Ok. Asistíamos. Ambos asistían. Sí. Él siempre iba conmigo los sábados con los 2 niños y estábamos siempre en la iglesia. Y si él no podía estar conmigo el sábado, él me llevaba junto con los niños. Y si él podía, me recogía. Okay. Si no, una hermana especial, muy especial, Ana Iris, ya no está con nosotros, pero Ana Iris hizo un trabajo con nosotros que nos buscaba, nos llevaba. Después fue la hermana Eduvige, que nos daba seguimiento para seguir en la iglesia. Okay. Y después él siempre iba. O sea, tenía que ser algo, alguna diligencia del trabajo, alguna situación personal muy, muy importante para él. Nos dejaba en la iglesia y luego nos recogía, o si no, pero en todas las actividades. Ya la niña estaba en el club y él estaba en todas las actividades de la iglesia. En algunos paseos que hacían para el mirador, para el parque, aunque uno como medio de lejito, ¿no? Porque uno conociendo personas, pero siempre estábamos ahí. Éramos una familia muy bonita. ¿Tú me puedes decir en breves palabras qué significaba tu esposo para ti? Todo. Todo. Yo no sabía hacer nada sin él. O sea, yo, vamos a decirlo así como le digo a mis niños, éramos 3 niños para Wilton. Wilton llegaba del trabajo y nosotros salíamos corriendo a abrazarlo, pero él no era de lo que, sí, que vengan, vamos a abrazarlo y a besarnos. Pues no, Wilton no era así. Entonces yo le subía al niño a la espalda, como era más pequeño, y a veces la niña, y si no, yo lo abrazaba, le hacía fuerza porque es más alto que yo, le hacía fuerza aquí en el cuello para yo poderle dar un beso porque él se quedaba así. y la niña decía, yo soy primera.
como que ella es la primera niña, claro está, pero yo le decía, no, mi amor, la primera soy yo. Claro. Y así, entonces él decía, sí, tú eres mi princesa, pero ella es la reina. Y así nos abrazaba a los dos en ese momento. Y cuando llegaba a veces, no sé qué voy a hacer de cena. Yo sé hacer cena, o sea, si hay víveres, plátano, como yuca, así. Pero él inventaba cosas, abría y me decía, no, tranquila, hacía unos tacos, unos espaguetis, unas empanadas y le preparaba una cena a los niños. Y los niños en ese momento decían, la mejor cena del mundo. La que hacía La que hacía mi esposo. Y ahora te ha tocado, ¿qué te ha tocado ahora? Porque si antes todo era él, y ahora, ¿cómo es sin él? Nos ha costado aprender. Por ejemplo, el chocolate en la mañana en mi casa no se puede hacer porque no se lo toma. O sea, nosotros, si hay otra persona que lo hace, ok, quizás. Pero yo hacer el chocolate, los niños no se lo toman. ¿Por qué? No se lo toman. No sé, pero no se lo toman. ¿Antes era tu esposo que lo hacía? No, pero era como una costumbre en la mañana el chocolate con leche o la leche. Ok. Pero después de eso no se lo toman. La comida así bonita, decorada, no se me da mucho. La niña es que más creativa de vez en cuando. Ella, a mí me prepara ella la cena así, desayuno, sorpresa. Me prepara la niña. ¿Cómo se llamaba tu esposo? Wilton Bautista Valdés. ¿Cuántos años tenía él? 40. 40 años. Sí. Cuando pasó tenía 40, en mayo, al mes siguiente iba a cumplir 41. ¿Y cuántos hijos procrearon ustedes? 2. La más grande, Ahora tiene 9 años. 9 años. Se llama Wilmary, igualita a su papá. ¿Y el pequeño? El varón se llama Will Gael, tiene 6 años ahora. Yo quiero hacerte una pregunta y es muy personal. Para entrar en este tema de cómo sobrellevar una tragedia, creo que tú eres la persona más indicada. ¿Cómo tú viviste ese momento desde, en tu experiencia personal, cómo tú describirías ese momento que tú viviste? El momento de la tragedia, cuando ya te enteras y está contactado de que Winton estaba allí en ese evento del Jet Set. ¿Cómo enfrentarlo? Pues... ¿Qué sentiste en ese momento? Porque antes estaba alterada, ansiosa, me imagino, pero ya me imagino la esperanza de que ojalá no esté ahí, que estuviera en otro lugar. Pero ya la noticia y puedes contactar de que sí, él está ahí, es él. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mira, pues son muchas emociones encontradas, pero de algo que no puedo negar es que siempre Dios me sostuvo. Hay momentos que llego de nuevo, o sea, en mi mente y lo vivo. Y Dios es quien me dio la fuerza de... Yo estoy aquí hoy es porque Dios me dio la fuerza. Sí, y es bueno señalar que tú me llamaste, que querías hacer el podcast. Y yo me sorprendí por tu valor, tu valentía. Lo que pasa es que en medio del dolor que es ahora mismo, ver a mis hijos enfrentar cada noche, preferiría que mi papá no falleciera. Los 3 primeros meses, la niña se hizo fuerte. Sí. La niña me cuidaba a mí. Cuando me veía llorar, mejor ponía música y decía, mi papá era un hombre alegre. Nosotros éramos felices. Ya tú no te ríes. Necesito verte sonreír. ¿A quién salió la niña? ¿A ti o a él? A él. Okay. A él salió. O sea,
esa persistencia, observa muchísimo. Es muy observador, es igual a él. Y al yo ver a mi hija con esa fuerza, yo me levantaba temprano porque era obligatorio hacerlo. Claro. Y a veces de repente sentía como una mirada y era ella. Y yo hacer esto. Y ella me decía, tranquila que te estoy mirando. Wow. Después ella cuando me dice, no te quiero ver con ropa así, con colores oscuros. Mi papá era alegre, nosotros nos vestíamos, nos convidábamos para ir a la iglesia. Quiero verte. Uno y sacó un vestido una vez así rosado y ella también, vamos a vestirnos así. Al yo decirle no puedo. No es por el color ni por el dolor, es que no puedo. ¿No te vestiría de color? Aún no. Ok. No es por el color, es que no me siento aún así. Y sentarme con mi hija y decirle, mami, dame tiempo a que lo pueda asimilar, a que mi cuerpo entienda, a que yo pueda entender. Entonces, ya en esa parte ahí hemos ido mejorando, aprendiendo. ¿Te has sentido en algún momento, quisiera tu honestidad, porque somos humanos, te has sentido en ese trayecto de un año, ¿verdad? Ya has cumplido hoy justamente el día 7, un año de esta tragedia. ¿Te llegaste a sentir enojada con Dios? ¿Cuestionaste a Dios? ¿Dudaste de Dios? No. No, y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca dudé del Señor. Tenía mi esperanza hasta ese miércoles 9 a las 4 de la tarde de que Wilton estuviera vivo. Porque yo decía, es que él va a salir y yo cuando lo vea en una camilla, yo lo voy a morder. Y él me va a secar estas lágrimas porque a él no le gustaba que yo lloraba, que mis ojos lloraran. A él no le gustaba, él siempre tenía un pañuelo y me secaba las lágrimas. Y yo decía que él iba a hacer eso. Pues ese día, cuando más o menos las 6 algo, 5 algo por ahí, me llaman por teléfono para que describa la ropa que él tenía puesta. Y fue un primo mío que me llama, me dice, ma, ¿de qué color es la camisa de Wilton? Yo, blanca. ¿Tiene algo? Yo, la camisa es blanca, tiene algo aquí, es como negro. Y después ahí el pantalón. El pantalón es gris con rayita de cuadro pequeña. Y él como que medio no me escucha y vuelve y me dice el pantalón. Y yo, el pantalón es gris de cuadro pequeño. La correa es gris con raya amarilla. Los zapatos son gris con suela amarilla. Y las medias son raya amarilla, raya gris y arriba raya roja, raya azul marino. Y si esos no son los zapatos, son negros. Pero son esos que él tiene puesto. Y de ahí, eso fue a las 6. Mi cuerpo cambió. Wow. Mi cuerpo cambió. Yo no sentía nada. Pero sí escuchaba, entendía. Y luego, unos 15 minutos después, llega mi primo, quien me había llamado por teléfono. Y digo yo, dime que no es él. Y me dice, sí, es él. Wow. Entonces ahí yo digo que quiero verlo. Déjame verlo. Y me dijeron, no puedes. Me agarran unos amigos de mi esposo y me dice que tranquila, que me vaya para la casa, que van a tratar de hacer lo más posible de entregarme el cuerpo. Y yo decía, yo quiero ver aunque sea su mano. Pero no me lo permitieron. Ya después en la casa buscando la ropa, sí busqué una camisa, un pantalón.
busqué un pañuelo. El pañuelo de las lágrimas. Sí. Lo busqué. Yo pienso que yo tengo un regalo. Yo tuve un regalo. Y ese regalo a mí me va a esperar. En el cielo ese me va a secar las lágrimas a mí. Así es. Sí. Sí, yo sé. Apocalipsis lo dice. Dios secará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Sí, yo tengo mi esperanza. Espero ganarme ese galardón y estar junto a mi familia en ese momento. Pero uno de mi bendición, la bendición fue que Wilton me eligiera a mí como su esposa. Wilton se enfrentó al mundo por mí. Luchamos, no tiramos los dos al camino. No teníamos, o sea, él trabajaba, yo también, y nos lanzamos. ¿Dudaste de Dios? No. ¿Te enojaste con Dios? No, jamás. ¿Qué le decías a Dios? Cuando orabas, ¿qué le decías a Dios? Que Wilton haya entregado su corazón. Amén. Que Wilton haya entregado su corazón. Y espero que me ayude a criar a mis hijos con la misma, o inculcarle cómo era Wilton, que por el camino correcto. Que Dios te dé esa oportunidad. Sí. Qué bueno. Yo sé que es difícil hablar de una tragedia cuando uno es afectado tan directamente. Quiero preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil? Ahorita nos dijiste que te tocaba hacer, Wilton hacía todo, pero ahora te toca a ti hacerlo todo. Pero aparte de las cosas que sean lo cotidiano, ¿qué es lo más difícil después de esta pérdida? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Han sido muchas cosas, pero Dios no me ha dejado. Mira, algo que para mí fue sumamente difícil fue ir la primera vez al supermercado. Wow. Algo sencillo, pagar la luz, pagar el agua y pagar el internet. Eso para mí, ese día fue muy fuerte para mí. ¿Qué sentías? ¿Cuál era el sentimiento? ¿Qué te arropaba cuando tú fuiste a hacer esas diligencias que son comunes, pero qué tenía de especial o no tan especial que tú puedas catalogarlo como que fue algo terrible? Mira, es que Wilton llegaba a la casa y se paraba delante de la despensa y anotaba todo lo que hacía falta. Y dejaba el papelito junto al lapicero para si yo quería anotar algo. Y después que él estaba en el súper, me llamaba. Moy, estoy en el súper. ¿Quieres algo? Y ya no tenían, yo no tenía nada que ver con eso. Y pagar la luz, o sea, cuando voy a pagar la luz, tengo que digitar la cédula de él, el número de cédula. Y verlo, o sea, todo eso lo hacía. Entonces, al yo hacerlo, algo difícil también para mí fue cuando estoy en el colegio inscribiendo a los niños, donde estoy poniendo mi nombre y luego el nombre del papá. O sea, fue difícil. En el formulario que pone los datos de los padres, ¿no? Sí, fue muy, muy difícil. Mi mano no pudieron escribir. Me imagino. Cosas que es tan sencillo, después de una tragedia, se convierten en todo un reto. Sí. Wow. Mucho. El tú salir a la calle. Yo soy una persona que me río mucho. Y
y todo eso. Entonces yo hablaba mucho de mi esposo. Yo estaba en un instituto y estaba rodeada de muchos jóvenes. Y yo todo, no, que mi esposo para acá, mi esposo para allá. Y cuando me entero de esa situación, yo estaba en ese instituto. Y yo recuerdo que cuando recibo la llamada de que no, la guagua está en el parqueo, pero del compadre no sé nada. Yo no fui que perdí el conocimiento, no, pero sí las fuerzas se me fueron. Wow. Y yo en ese momento solamente le decía a la joven que estaba al lado mío, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Porque todo lo que yo decía era con mi esposo. Todo. Y entonces cuando en ese momento así, ¿de quién voy a hablar? Si Wilton siempre era con nosotros. Yo siempre salía y era con Wilton. Y de repente como que el mundo se desplomó también. Todo se derrumbó. Sí. ¿Y las noches? ¿Cómo son tus noches ya cuando vas a descansar? Ya digamos, después de un año, ¿cómo son tus noches? Pues sigo despertando a las 4 de la mañana. Todos los días despierto a las 4 de la mañana. A veces trato de acostarme un poquito más temprano. A veces pasan las noches sin dormir. Pero todos los días a las 4 de la mañana. Wow. ¿Piensas en ese momento siempre? No en sí. Pero se ha quedado esa hora plasmada vamos a decir, en mi reloj. Despierta a esa hora siempre a las 4 de la mañana. A mí me gustaría que tú le dieras ahora esperanza a la gente. En todo esto, que ya ahora, digamos que pudieras hasta reírte de algunas cosas que viviste. O sea, ya después de un año, puede ser que hayas superado algunas cosas, no todas. A mí me gustaría, ¿cómo tuviste a Dios obrando desde el día cero, desde el primer día hasta ahora? ¿Cómo ha sido la obra que Dios ha hecho en ti en medio de esta tragedia? Pues yo sin Dios no creo haber llegado hasta aquí. A veces, en la cosa más sencilla, tú ves a Dios. En una ocasión, mira, hay algo tan cosa que mis hijos internos, mi esposo también se internaba con nosotros. Okay. La primera vez... Cuando se enfermaban, ¿verdad? Sí, cuando se enfermaban. Y la primera vez que me tocó fue muy fuerte. Y como todo cambió, se me enferman los niños, lo ingresan los dos, ya no tengo seguro, tengo que pagar un seguro médico. Y en esta ocasión el seguro no me cubre el 100% porque solamente tengo 2 meses pagando el seguro. Oh. Y cuando, la clínica me da de alta, me dice, la vamos a estar llamando en la semana. Y nada, y me voy para mi casa pensando, Señor, tú sabes. Y sabes, después viene una amiga de mi esposo y me llama y me dice, Luz, necesito un número de cuenta. Y yo no quería, duré 2 días para decirle que no. Para no mandárselo, ella me insistió, me mandó. Y a él se lo mandé y ahí. Luego fue una prima que me dice que unas actividades familiares que siempre hacemos, mándame el número de cuenta para la actividad, para que vayan... Ok, entonces cuando después viene ella y me manda un dinerito y me dice, no, pero es para la actividad. Dice ella, no es para ti, es para los niños. Después otra persona, un hermano de la iglesia que no, me dice, me enteré que los niños están enteros. ¿Qué es que no? Que como nunca he hablado así. No tenías una relación Exacto. de amistad, de acercamiento con esa persona. No, solamente... Okay. Me enteré que los niños están enfermos. Mándame el número de cuenta. No. O sea, entonces al día siguiente estoy esperando. Y yo,
ok. Cedí, lo mandé. Y después me llaman a mí de la clínica. Luz, el seguro no cubre, tiene 2 meses y todo debes tanto. Digo yo, ok, pues yo paso por allá. Lo sorprendente es que justo el dinero que me habían dado era lo que exactamente tenía que pagar. Sí. Esa es una de las cosas. Conocí a alguien, no la conozco personalmente, pero se llama Altagracia Polanco. Altagracia vio un video mío y ella le pidió al Señor que le diera, que cómo se iba a comunicar conmigo y todo eso. Pero Altagracia en cierto momento llegaba justo cuando yo no tenía nada. Okay. No tenía absolutamente nada y llegaba Altagracia en ese momento. Y esa es una parte de la cosa, pero mis hermanos de la iglesia, mis hermanos, mi hermano. ¿De qué iglesia eres? Yo soy adventista del 7º día de la iglesia de Franconia. La iglesia central Franconia. Sí. ¿Cómo fueron tus hermanos? Mis hermanos de la iglesia. De la fe, sí. No, ay, si menciono nombre quedó mal. No menciones nombre. Solo dinos cómo fue en general. Pues no me quejo. No me quejo. Yo creo que soy la persona más amada. Yo entiendo que todo el mundo tiene problemas. Tenemos situaciones. Uh-huh. Pero ver a personas que todavía, o sea, estoy orando por ti. Estoy orando por ti, por tus niños. Todavía en este tiempo, o sea, el año, se me acercan personas y me dan un abrazo y me dicen, ¿cómo estás? Sigo orando por ti. Amén. Y personas que me han dicho, Luz, de la iglesia. Me dijo alguien, Luz, no sé, pero yo sé que Wilton estaría muy orgulloso de la mujer que eres. Le dije, no me diga eso, porque yo no he hecho nada. Y cuando me dicen que cómo he podido, hay personas que, ¿cómo tú has podido? Pues Dios. Sí. Pues Dios. O sea, hay situaciones, hay momentos. Cuando mi hijo se volteaba de repente llorar y llorar sin yo saber o sea, yo sé por qué está llorando, pero unos gritos desesperantes a yo cargarlo, a que él se calme. Wow. Y que diga, yo no preferiría que mi papá falleciera. Yo extraño a papi. Y hay momentos que tenemos que ver fotos de mi esposo donde nos reímos, donde él le preparaba la cena. Y aunque el niño y yo lloramos, mi niña es más fuerte, al final nos acostamos con eso. Pero siempre agradecida eternamente del hombre que tuve, del padre de mis hijos, del esposo increíble. Y algo que siempre voy a agradecer es que tuve el privilegio o la dicha o la suerte de ver el hombre, de valorar a mi esposo y decirle gracias por elegirme, gracias por estar conmigo, gracias por la familia que tuvimos. Y ¿sabe lo que una persona no cristiana, no adventista, no cristiana, no cristiana, prepararse, levantarse los sábados, ayudarte a preparar los niños para ir a la iglesia a durar el tiempo hasta que se acabe? Y ahí es donde voy. Me gustaría interrumpirte, Luz. Nosotros estigmatizamos a la gente solo porque no han tomado una decisión de voy a pertenecer a una iglesia. Pero yo no creo que ese sea el verdadero evangelio, pertenecer a una iglesia. No. Yo creo que el evangelio,
yo creo que el evangelio es eso lo que estaba viviendo tu esposo. Que aunque él no compartía o no se había decidido por, digamos, un bautismo, pero vivía como tal, o por lo menos compartía la fe en ese momento contigo. Por eso te decía, no es decir que no era cristiano, que no era adventista. Era que él no se había decidido a hacerlo públicamente, a tal vez a tomar una decisión en frente a todos sus amigos y decir, miren, ya yo soy cristiano. Pero indiscutiblemente que sus acciones y esa acción de compartir con su familia un sábado de adoración, porque los adventistas adoran en sábado, hacerlo es algo ya de mérito. Es que Jesús tenía algunos discípulos, gente que le seguían, que no se habían comprometido todavía con el bautismo, pero en algún momento más adelante sí lo hicieron. Por ejemplo, cuando el Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo, y dice que Dios añadía a la iglesia constantemente lo que iban a ser salvos. La idea, y por la que quise interrumpirte, es porque a veces creemos que si una gente no está yendo a la iglesia o no pertenece a una iglesia, no se salva. Y no es así. La salvación es algo que solo pertenece a Dios. Solo Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Bíblicamente, ¿en qué te has aferrado? ¿Qué promesas bíblicas te han dado fortaleza en los momentos cruciales de tu vida? Y yo tenía otra pregunta que yo prefiero que me la responda primero. Y es justamente el tema de tus hijos. Ya nos ha hablado mucho de la hija, que es fuerte y ha sobrepasado, pero ya finalizando ya nuestro podcast, ¿cómo ha sido el más pequeño? ¿Qué tanto le ha afectado a tu niño? O a los dos, pero tal vez a alguno más que otro, pero ¿qué tanto les ha afectado la ausencia de su padre? Mucho. Pero para el niño, o sea, yo digo, para el niño se tornó reverde. ¿Cómo se dice? No, era un niño, tenía 5 años. Y tiene 6 actualmente, ¿no? Sí. Y no sabía expresarse. Mi niño aún así no hablaba muy, muy claro en ese momento. Y de repente, o sea, él decía que él no se iba a quedar calvo como su papá. Entonces le decía, su papi le decía, es que tú vas a ser igual que yo, porque que yo tenía el pelo así como tú. Okay. Él le decía, no. Entonces, a veces se quedaba mirando la foto y decía, ya papi no va a estar calvo. O sea, como que le salía eso. Pero ya, o sea, cuando él se enojaba y no sabía expresarse, tomaba todo, lo tiraba, hacía unos gritos fuertes, no me quería escuchar, respondía, o sea, cualquiera reaccionaba, ¿cómo se dice? Airadamente. Uh-huh. Se enojaba con facilidad, ¿no? Mucho, muchísimo. Parte de la rebeldía hacia el acontecimiento. Sí, entonces, pero ya está tranquilo. Está más tranquilo. Le gustaba orar antes, mucho. Oraba muchísimo con su dificultad del habla. Llegó un momento en que no oraba para nada en la casa. Ya el culto familiar que nosotros hacíamos ya no era tan fácil. Okay. Ya las historias, o sea, era un poco difícil. Pero ya ha ido bajando un poco. Seguimos confiando que cuando Jesús venga vamos a ver a papi, que lo vamos a abrazar. Amén. Hay momentos que sí dice porque Jesús no viene, porque Él no llega. Y de repente, un momento a otro dice, mami, mayormente pasa en la noche. Yo extraño a papi. Wow. Aún duermen conmigo. O sea, no han vuelto a dormir en su cama. Dormimos los 3 juntos. Los 3 duermen juntos. Sí. Y todo es, o sea, yo duermo como papi.
mayormente el que se pone la almohada aquí en el medio y él así es que duerme. Pero a pesar de todo, en momentos, en una ocasión que mi hijo está comiendo y dice, yo no quiero esa comida y la tira hacia la pared. Wow. Nunca hubiese hecho eso. Nunca. Y es cuando yo miro la foto de mi esposo y digo, ¿cómo se te ocurrió pensar que yo iba a poder sola? ¿Cómo? Y eso fue algo muy fuerte. Y entonces, en esos momentos, ¿qué promesas bíblicas han sido las que te han ayudado desde el primer día hasta el día de hoy en esos momentos críticos? ¿Qué promesas bíblicas son las que te ayudan? El Salmo 34. Salmo 34. Sí, ese salmo en ese momento fue que me dio fuerza. En ese momento de todo. A mí me gustaría buscar el Salmo 34, aunque sea por curiosidad, y ya leerlo. Vamos a ver el Salmo 34. Salmo 34, para que aquellos que lo necesitan. Si hubiera una persona que está perdiendo la fe, ¿qué tú le dirías en este momento? Que a pesar de todo, aunque no tenga las fuerzas, Dios siempre está. Porque a mí, Dios nunca me ha dejado. Dios siempre me ha sostenido. Vamos a ver lo que dice el Salmo 34. ¿Quieres? Sí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hasta ahí voy a dejarlo, pero está hermoso. Está hermoso. Si alguien estuviera ahorita, en este momento, pasando por una crisis, por una tragedia, ¿qué mensaje final tú tendrías para esa persona? Creer en Dios. A pesar de las noticias, a pesar de todo. Solamente Dios. Solamente Dios. O sea, no importa lo que otra persona te vaya a decir, pero que tu fe nunca falle. Que no, tu fe es lo primero. O sea, es que en ese momento tú nomás dices, Dios, Dios me sostendrá. Y esa canción que dice, Dios me sostendrá, realmente. ¿Te ha sostenido Dios? Sí. Yo quiero agradecerte, Luz, por ser valiente. Y a mí me ha tocado ver cómo has tenido que echar para adelante. Y quiero terminar no solo contigo acá, sino también con nuestros seguidores, las personas que estén viendo este video. El Salmo 34, que es tu favorito, ¿no? El versículo 18, hay un mensaje poderoso. Miren cómo dice este texto. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué bueno que Dios te ha ayudado en medio de esta crisis, y hay un mensaje sobre todo en medio de la tragedia, y es que Dios no ama el dolor de nosotros, pero en medio del dolor que nosotros sufrimos, Dios está ahí para decirte, yo estoy contigo. Dios pudiera quitar nuestros problemas así, oíste. Él pudiera hacerlo. Pero es que hay una realidad que se llama pecado. Hay una realidad que se llama el mal.
que anda buscando para destruir, pero Dios anda buscando para salvar. Y lo más importante de todo esto es que en medio de la tragedia nosotros podemos confiar en Dios. Así que gracias, Luz, porque ha sido una fe inquebrantable la que has mostrado. Que Dios te siga guiando, que Dios te siga bendiciendo. Amén. Gracias a ustedes, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.